hacer CTA química. Comenzamos en esos momentos, ¿sí? Pero antes de comenzar, a ver, ¿quién me responde esta pregunta, sí? A ver, dígame, muchachos, a ver, ¿qué le dijo un ganso a una gansa? Venganza. Muy bien, venganza, le dijo, correcto, muy bien, venganza. Muy bien, el tema del día de hoy a tratar es el tema de núcleos. Profesor, ¿y eso en español qué es? Vendrían a ser justamente los elementos, bueno, los elementos del núcleo de un átomo. Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, habíamos visto en la clase pasada que el átomo está conformado por un núcleo sólido. Imagínense cómo es. Ojo, la mayoría piensa que es circular, ¿eh? Puede ser de esa forma, ¿no? ¿Sí? Un núcleo y alrededor una nube electrónica. Una nube. Pero esa nube no va a estar puesta así por poner, sino que está organizada, ¿sí? O sea, desde el lado más cercano al núcleo hasta el lado más lejano. Se llaman subniveles de energía. Entonces, ese átomo, ¿no? Ese átomo está compuesto por un núcleo y una nube electrónica, donde en el núcleo se va a encontrar dos elementos muy importantes, ¿sí? Que se llaman el protón y el neutrón. Mientras el electrón se va a encontrar en la nube electrónica. Entonces, núcleo vendría a ser justamente eso, ¿no? El núcleo del átomo. Entonces, para representar un núcleo o un átomo cualquiera, va a tener dos componentes, ¿sí? Dos componentes, ¿sí? Pero antes de ver las dos componentes tenemos que definir algo, ¿no? Justamente el núcleo del átomo me va a definir dos cosas importantes, ¿sí? Y le va a dar nombre justamente al elemento químico, ¿sí? Cuando el núcleo está definido, ¿no? Se le define con dos características importantes. Ese átomo va a tomar el nombre de elemento químico, ¿sí? Y esas dos características son diferentes entre sí. O sea, todas las características de los átomos o elementos químicos son diferentes, ¿sí? De acuerdo a esas dos características, cada elemento químico tiene diferente tipo de función o interpretación o reacción. Entonces, es importante conocer eso, ¿no? El núcleo se encuentra en cada átomo, ya está. Ahora, cuando este átomo, ¿sí? Cuando este átomo se le incluye dos características importantes de él, se va a llamar elemento químico, ¿no? ¿Y cuáles son esas dos características, profesor? Se va a llamar el número atómico y el número de masa. Dos características. O sea, mi elemento químico, ¿sí? Mi átomo, ¿sí? Tal como es ese borrador negrito, ¿no? Va a tener dos características. O sea, va a tener un número atómico y un número de masa. ¿Y va a ser igual? ¿Podrá haber uno que sea igual? No. ¿Por qué? Porque los elementos químicos todos son diferentes. Todos son diferentes. Y al ser todos diferentes, entonces van a tener diferentes números atómicos y diferentes números de masa. Entonces, eso es lo que yo quiero que conozcan ustedes, que un átomo va a tener dos características llamadas número atómico y número de masa. Y con esas dos características se va a definir lo que se llama elemento químico, ¿sí? Un elemento químico. Ejemplos, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el sodio, la plata, el oro, todos ellos, ¿sí? Están definidos así. Es un átomo que tiene dos características, número de masa y número atómico. Muy bien. Para que no ocurra lo que le estoy diciendo a ustedes, muchachos, a ver, escuchen. Para que no ocurra lo que les estoy diciendo yo. ¿Sí? Para que no ocurra eso. Escuchen. Ustedes tengan su cuaderno en la mano. Yo lo que estoy hablando, ustedes apúntenlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo les pregunte, ustedes ya la tengan clara. ¿Sí? Porque yo sé que las palabras se las lleva el viento. Entonces ustedes tienen que tener clara la información. Eso es importantísimo. ¿De acuerdo? Hagan eso. Entonces, un átomo que tiene dos características llamadas número atómico y número de masa va a formar un elemento químico. Ahora, ¿qué es el número atómico?
Sencillamente, el número atómico es el número de protones que tiene el elemento químico. Es decir, si yo tengo un elemento químico, imagínate, ¿no? Tengo un elemento químico y ese elemento químico tiene 5 protones, ¿sí? Tiene 5 protones, entonces su número atómico es 5. Así de simple. O sea, hay el profesor, y si yo te doy un elemento químico que tiene 18 protones, su número atómico es 18. Exacto. Sencillo, así de simple. Ahora, solo, justamente acá está con rojo, ¿no? En todo átomo neutro, ¿sí? Un átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Y eso es igual al número atómico. ¿Sí? Número atómico. Tengan en cuenta eso, por favor. Tengan en cuenta eso. El número atómico es el número de protones. Solamente en caso de que sea neutro, también será igual al número de electrones. Solo en ese caso. ¿Sí, muchachos? Entonces, esas cositas deberían apuntar, o sea, tenerlas en la mano para que cuando el profesor le pregunte, ustedes me puedan responder. ¿Sí? Ahora, ya hemos visto el número atómico. Ya, profe, entonces, una de las características es el número atómico, o sea, el número de protones que tiene ese. Acuérdense que el número de protones es el más importante. El de electrones varía dependiendo del átomo, ojo. Por eso que se define el número atómico por número de protones. ¿Y cómo sería su notación del número atómico? Como Dragon Ball Z. Pues le vas a representar con la letra Z, ¿sí? Le vas a poner la letra Z para el número atómico. El número de masa. Pues ahora vamos a ver el número de masa. El número de masa es A. Correcto. El número de masa es A. ¿Cómo se determina el número de masa? El número de masa se determina el número de protones más el número de neutrones. Si yo sumo los protones con los neutrones, voy a obtener el número de masa. ¿Sí? Si yo sumo los protones con los neutrones, obtengo el número de masa. A ver, yo voy a poner un dibujito, ¿sí? Yo soy malo dibujando, pero vamos a ver. Vamos a poner acá un dibujito para que ustedes más o menos entiendan lo que yo les quiero decir. Ya. Imagínense que el núcleo, ¿sí? Imagínense que el núcleo está formado por estos componentes, ¿sí? Yo puedo observar que hay ¿cuántos protones? Los protones son los que tienen cruz, o sea, los que son positivos. ¿Cuántos protones hay? 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos neutrones hay? Neutrones se le coloca como un cerito arriba. Ya está. ¿Cuántos ceritos hay? 1, 2. Entonces tengo 3 protones y 2 neutrones. Esto en general vendría a ser ¿qué? Esto en general vendría a ser el núcleo de mi átomo. Entonces, este núcleo, ¿cuál sería su número de masa? El número de masa sería todo lo que observo. Tengo 5, profesor. Exacto. Tengo 3 protones y 2 neutrones. El número de masa sería 5. Muy bien, como su compañero lo acaba de mencionar, ¿no? El número de protones, el número de masa vendría a ser todos los elementos que forman el núcleo. ¿Y quiénes lo conforman? 3 protones y 2 neutrones. Y con eso tengo justamente 5, ¿no? 3 protones más 2 neutrones, tengo 5 elementos que se llamará número de masa. ¿Se dieron cuenta? Con ese ejemplo hemos podido determinar algunas cositas importantes en el problema. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define el número de masa o número másico? Como la suma del número de número atómico más el número de neutrones. Pero para hacerlo simple, el número de masa es los protones más los neutrones. La cantidad de protones más la cantidad de neutrones. ¿Sí?
Acá me dan justamente esto, este ejemplo, el cual lo vamos a hacer justamente ya en los ejercicios, porque acá de repente se van a enredar. Listo. Vamos a ver nuestros ejercicios. Listo. Vamos a ver el primero. Me dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones son correctas? Entonces, el átomo es eléctricamente neutro. ¿Eso es verdadero o ese es falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Que será verdadero o será falso? ¿Puede repetir, profesor, por favor? ¿El átomo es eléctricamente neutro? No, profesor. No, claro, correcto. El átomo no necesariamente es eléctricamente neutro. Eso es falso, ¿no? La primera es falsa. No necesariamente. ¿Por qué? Porque existen otros entes llamados iones. Los átomos comunes, ¿sí?, son eléctricamente neutros, pero esos átomos pueden saltar, pueden ir hacia arriba en el subnivel o hacia abajo. Entonces, cuando hacen esos saltos, ya no se van a llamar átomos neutros, sino se van a llamar iones, que eso lo vamos a ver después. Pero por el momento, el átomo es eléctricamente neutro y su compañero me dijo que eso es falso, eso es correcto, ¿no? Correcto. Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien, vamos al siguiente. Número 2 en romano. Número 2 en romano. Para todos los núcleos de los elementos químicos, el número de masa es mayor que el número atómico. ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice? ¿El número de masa es mayor que el número atómico? Falso, profesor. A ver, verdadero. Correcto. ¿Quién me dijo lo verdadero por ahí? ¿Quién fue que me... André. Claro, eso es verdadero. ¿Por qué razón? El número de masa siempre va a ser mayor, siempre, ojo, siempre, el número de masa, siempre, escríbanlo ahí, resáltenlo, el número de masa siempre es mayor que el número atómico, ¿sí? El número de masa siempre es mayor que el número atómico, siempre, porque siempre en un núcleo siempre va a haber por lo menos un neutrón. Entonces, si hay un neutrón, ya automáticamente eso es cierto, ¿no? Muy bien. Por acá colocaron compañero. A ver, vamos a ver quiénes fueron las personas que dijeron. Vamos a ver. Sí. Jimena, muy bien, puso con interrogación. Ya, hay que poner sin interrogación, pero bueno, ya, vamos a ver. Jimena y André. Jimena, André. También Sebastián dijo. ¿Qué? Sebastián también. Ya. Correcto, vamos. Vamos a la 3. A ver, vamos a ver. Si puedo tener que hacer eso. Ya. Vamos a la 3 en romano. Vamos a la 3 en romano, muchachos, ¿sí? Vamos a la 3 en romano. Me dice, en un átomo neutro, el número atómico es igual al número de electrones. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, profesor. ¿Seguro? No, En un átomo neutro. Falso. No es falso, eso es verdad. ¿Y saben por qué? Miremos la definición aquí. A ver, presten atención. Miren, en un átomo neutro se cumple que el número atómico es igual al número de protones y también es igual al número de electrones, solamente en el átomo neutro. Y en la pregunta me dice a mí claramente, ¿sí? Me dice claramente que el número atómico es igual al número de electrones. Y eso es cierto, solamente en el átomo neutro. Tengan cuidado. A ver, vamos a ver por aquí, justo el momento. Jean-Pierre, correcto.
Ya está. Supongo que así. Listo. Muy bien, entonces hasta ahora va bien. ¿Sí? Hay que tener cuidado, por favor, ¿sí? En el átomo neutro, el número atómico es igual al número de electrones. Eso de ahí sí es cierto. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? A ver, vamos a ver otra vez la 1 en romano. Muy bien, ya puse sus participaciones. Dice, el número de neutrones indica la cantidad de partículas neutras del átomo. El número de neutrones indica la cantidad de partículas neutras del átomo. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Quién me puede decir si eso es verdad o si eso es falsedad? Vamos a ver. Es falso. ¿Será cierto eso? El número de neutrones indica la cantidad de partículas neutras de un átomo. Eso es verdadero. ¿Por qué razón? Porque se llaman neutrones. Y si son neutrones, ¿sí? Correcto, por aquí. Se llaman neutrones, escuchen. Se llaman neutrones, indica la cantidad de partículas neutras del átomo. Correcto, muy bien. ¿Sí? Acuérdense de ello, por favor. En un átomo neutro, sí, perdón, el número de neutrones indica la cantidad de partículas neutras del átomo. Los nucleones fundamentalmente son denominados también número de masa. ¿Será verdadero o será falso? Eso será verdadero. ¿Y saben por qué será verdadero? Porque los nucleones también se le llama número de masa, ¿no? Se llama número de masa. Número de masa. O nucleones. También se le dice así, ¿no? Es el otro nombre que se le da. Tercero. A ver. En el número de electrones... Perdón, ¿el número de electrones es mayor que el número atómico de un átomo neutro? ¿El número de electrones es mayor que el número atómico de un átomo neutro? A ver, cuando el átomo era neutro, el número atómico era igual al número de electrones. Acá dice que es mayor. ¿Eso será? Falso. ¿Cómo será eso? Falso. Ajá, correcto. Será falso. ¿Por qué? Porque en el átomo neutro, vamos a colocar acá, átomo neutro. En un átomo neutro que se cumple, el número atómico, vamos a poner acá la cosa cumple. El número atómico es igual al número de electrones. Solamente en el átomo neutro se cumple eso. Muy bien. Vamos a ver. Y ahora sí ya me dan un problema. Acá solamente tenemos que observar y responder. No es difícil, ¿eh? Vamos a ver. Me dice, si en un átomo neutro el número de masa es 60. Ya, muy bien. Me dan el número de masa. El número de masa se representa por la letra A. A es igual a ¿qué? Z más N. Escuchen, el número de masa se representa por Z más N. Z es el número atómico, ¿sí? Vamos a escribir toda esa leyenda por acá. A es igual a ¿qué? Número de masa. Número de masa. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos como información? Tenemos a Z, que es igual número atómico. Número atómico. Y N es igual ¿a qué? Y N, ¿qué es? N vendría a ser número de neutrones. Ya está. Listo.
número de neutrones. Ya está, listo. Número de masa, número atómico, ya está. Acá tenemos justamente las denominaciones de ellos, ¿no? A es igual a Z más N, o sea, el número de masa es igual al número atómico más los neutrones. Ya, eso me dan como información. Ya, entonces vamos a los datos. Me dice, en un átomo neutro, el número de masa es 60. Ya, masa es 60, o sea, A es 60. Ya, eso es lo que me dan como información. El número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones. Ya, como me dice que es 8 unidades más, yo voy a hacer lo siguiente. Escribo acá, neutrones, mira. Por acá coloco protones, ya está. Y dice que es 8 unidades más, o sea, es más 8. ¿Sí? Pero como yo no sé cuánto valen los protones, yo le voy a colocar X. Y el número de neutrones será Sx más 8. A ver, les voy a explicar cómo sale esto, ¿sí? El número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones. O sea, primero, lo que yo tengo que saber es cuántos son los protones. Yo no sé cuántos son los protones. No sé. Entonces le voy a colocar X justamente. ¿Sí? Le voy a colocar X. Pero como me dice a mí que los neutrones son 8 unidades más, o sea que a esta X le tengo que sumar 8. Eso significa 8 unidades más, ¿no? Quiere decir que al valor de los protones, que es X, le voy a sumar 8 unidades más. Si era X, ahora va a ser X más 8 los neutrones. Acá te lo dice, ¿no? El número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones. El número de protones no sé cuánto es, le coloco X. El número de neutrones sería esa X más cuánto, más 8. ¿Por qué? Porque dice que son 8 unidades más. Me dice calcula el número atómico de dicho átomo. Ya, listo. Muy bien, ya tenemos la información. Toda esa parte de acá es el gurú de la ciencia. Vamos a ver, el gurú de la ciencia. Ya está, listo el polluelo. Listo, ese es mi dato del problema, ¿sí? Me dicen que el número de masa es 60. El número de masa es A. A vale 60. Los neutrones, dice que son 8 unidades más que los protones. Si los protones son X, los neutrones son X más 8. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a usar la formulita, ¿sí? La que hemos puesto aquí. Esa fórmula es grandiosa, ¿no? Listo, muy bien. Esta fórmula también le dicen azucena, ¿sí? A la fórmula de acá le dicen azucena a veces. Pero por si acaso se les quede, les digo, ¿no? Entonces, por azucena, A es igual a Z más N. ¿Cuánto vale A? Vale 60. ¿Cuánto vale Z? Z, pero no me dan Z. ¿Se acuerdan ustedes que el número de protones es igual al número atómico? Por definición, el número de protones es también igual al número atómico, ¿no? Se sabe que el número de protones es igual al número atómico, ¿no? Por definición. O sea que si me dan los protones, ¿me dan el número atómico? Claro, te lo dan el número atómico. Y como los protones son X, el número atómico también es X. Muy bien. ¿El número atómico cuánto es? X. Ya está. Y le voy a sumar los neutrones, que es X más 8. Mira lo que estoy haciendo. 60, que es el número de masa, es igual a ¿qué? A Z, que vendría a ser X en este caso. O sea, pero ¿por qué? Los protones son X. El número atómico también es X. N, ¿cuánto vale? X más 8, ya está. Ahora sí, vamos a sumar. A ver, vamos a preguntar. A ver, David. Sí, profesor. ¿Cuánto vale X más 8?
2x más 8. Correcto, muy bien. Listo. Ahora, el 8 que está sumando pasa a restar. Eso es claro, ¿sí? Ya no hay- en esa parte no hay problema. Pregunto a su compañera Jimena, el 8 que está sumando pasa a restar. ¿Cuánto vale 60 menos 8? 52. Muy bien, 52 es igual a 2x, correcto. 52 es igual a 2x. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, ¿sí? El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, para ello me va a responder Jean-Pierre. ¿Cuánto vale x? 26. 26. Por lo tanto, x vale 26. Y eso es justamente lo que te pedía el problema, ¿no? Calcula el número atómico de dicho átomo. El número atómico justamente es esto, ¿no? El Z. ¿Y cuánto vale Z? X, ¿no? ¿Sí? Ya está. Y con eso hemos calculado nuestro ejercicio. Entonces, esa parte de color morado, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser justamente mi fórmula a usar, ¿no? Número atómico es igual a Z más N, ¿no? Hemos identificado cada uno de ellos y hemos puesto los datos. Me dan el número de masa, me dan los neutrones y los protones. Me dicen que los neutrones son 8 unidades más que el número de protones. O sea que sería X más 8. ¿Por qué? Porque si los protones son X, los neutrones son X más 8. Si hubiera sido más 12, X más 12. ¿Me entiendes? Dependiendo del número que te den ahí. Y a su vez, como los protones son X, Z también vale X por definición, ¿no? Número atómico es igual a los protones. Después de eso lo reemplazamos en la fórmula y resolvimos la ecuación. Cuando nos salió 26, perdón. 26. 26. Muy bien. Entonces, aquí viene una pregunta muy parecida a la de acá. Vamos a escribir la siguiente parte de la tortura china. ¡Ah! Ya. La siguiente parte de la tortura china. Ya está. Muy bien. Vamos a escribir otra vez. Sí, y aquí solamente vamos a hacer los cambios consensuados, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya. Listo, muy bien. Me dice acá, si un átomo neutro, el número de masa es 110. Ya, lo mismo, miren. El número de masa, 110. O sea, A vale 110. La cantidad de protones es 10 unidades menos que la cantidad de neutrones. Ojo, ahora me dan al revés. Me dice, los protones son 10 unidades menos. Ya, entonces, ¿quién va con X? El que viene después de la frase. O sea, la cantidad de protones es 10 unidades menos que la cantidad de neutrones. A esta última parte, que es la cantidad de neutrones, mira la oración, cantidad de protones, 10 unidades menos que la cantidad de neutrones. El que va al final es la cantidad de neutrones. A ese último, ponle X. ¿Sí? Ese es el truco. A ese último ponle X. Y ahora vuelve como el cangrejo, vuelve hacia adelante. Dice, la cantidad de protones es 10 unidades menos. Ah, ya, o sea, si los neutrones yo le he puesto X, los protones son 10 unidades menos. ¿Qué voy a escribir? ¿Quién me dice? Como son 10 unidades menos, ¿qué escribo? X. Vamos, muchachos, ustedes pueden. Como son 10 unidades. Correcto, muy bien. X menos 10, muy bien, Jimena. Claro. ¿Y por qué, profesor, su compañero ha dicho eso? Mira, mira, leemos, cantidad de protones es 10 unidades menos, ¿sí? Menos 3 no es, ¿ah? Menos 10. A ver, la cantidad de protones es 10 unidades menos que la cantidad de neutrones. Entonces, ¿tú qué haces? Vas a la cantidad de neutrones, ¿sí? Te vas justamente a la cantidad de neutrones, que es la última parte de mi oración que yo estoy analizando, ¿sí? Toda mi oración grande, voy a la última parte. La última parte dice cantidad de neutrones. Neutrones son X. Los protones dice que son 10 unidades menos que los protones. Que los neutrones, perdón. O sea, a X, que ya sé cuánto valen los neutrones,
le voy a restar 10. ¿Por qué? Porque son 10 unidades menos. Allá. Muy bien. Listo. Y ahora con ese planteo, ¿qué hago? Allá, como P es X menos 10, Z también es X menos 10. Ya está. Por si acaso lo voy a poner ahí. Listo. Y ahora sí, empiezo a analizar. Azucena, escribo A es igual a Z por Z más N. Muy bien. A es igual a 110, escribo eso, muy bien. Y ahora escribo los valores. Z, ¿cuánto vale? X menos 10, ahí está. X menos 10, aquí está en el paréntesis de rojito, ¿no? Más N, que vale X, ahí también está. Todos los datos están puestos acá, muchachos, ¿sí? Todos los datos están puestos ahí. Ahora, lo siguiente. El 10 que está con menos, ¿cómo pasa? A ver, voy a preguntar. Sí, y ya. Yo sé lo que... pero, ojo, ten cuidado. No es 50. A ver. El 10 que está restando, ¿cómo pasa? Muy bien, estamos contra el tiempo, entonces... El 10 que está con menos pasa con más. Sería 110 más 10 me da 120. Y eso es igual. X más X, 2X. Yader. Yader. Sí, profesor. Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Como dividiendo, profesor. ¿Cuánto sale la división? 120 entre 2. 60, profesor. 60. Muy bien. ¿Y qué te están pidiendo? ¿Tiene problema? Calcula el número de neutrones. Justamente el número de neutrones vendría a ser esta X, ¿no? Justamente el número de neutrones vendría a ser esa X. Y esa sería la respuesta en ese caso, ¿no? Muy bien, muchachos. Esa cuestión de practicarlo, por favor, ¿sí? Acuérdense de lo que yo les digo. Si ustedes llegan a aprender bien eso, ustedes van a ser unos dioses de la química. Dioses, así, dioses. De verdad. Vamos al ejercicio number 5. Ajá. Muy bien. Y acá un problema que supuestamente cambia un poquito. Vamos a ver, con eso lo terminamos nuestra clase. ¿Sí? De CTA Química. Sí, muchachos, a practicar, por favor. No es tan complicado, pero tampoco está facilito. Tienen que practicar. Sí, muchachos, practiquen para el bienestar de ustedes. Yo se los digo, se los recomiendo de buena fe. Dice, en cierto átomo neutro se cumple que el número de neutrones es proporcional al número de electrones. El número de neutrones es proporcional al número de electrones. Ojo, es un átomo neutro. ¿Ya? Me dan por dato eso, ¿no? ¿Listo? Entonces, como me dan por dato eso, tengo que plantearlo así, ¿no? Me dice, el número de neutrones, ¿no? Es proporcional al número de electrones. ¿Ya está? Neutrones, electrones. ¿Ya está? Ahí tenemos los dos, neutrones y electrones. Me dice que son proporcionales a qué números. Como 7 es a 6. Miren lo que voy a hacer yo. Al N le voy a colocar 7 a los neutrones, porque mira, te dice el número de neutrones es proporcional al número de electrones. O sea, a N le coloco 7 y a E, que es el que sigue, le coloco 6. Así tal como te lo dice el problema, ¿no? Mira, el número de neutrones es proporcional al número de electrones. Es decir, el número de neutrones es 7, el número de electrones es 6. Tal como aparece, ¿no? Primero van neutrones como 7 y después va 6, que serían los electrones. Me dice 7, 6, pero no va gratis, pues. ¿Sí? Cada vez que te dice la palabra proporción, tú le vas a colocar X y X. Claro, colocas los números 7 y 6, pero le vas a colocar X y X. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora con esa información vamos a resolver, pero ya el tiempo también se nos está agotando. Entonces, vamos justamente a verificar solamente esta partecita. El número de electrones es 6X, pero como es un átomo neutro, el número de electrones, el número de protones y el número atómico son iguales.
Por lo tanto, Z es igual a 6X. ¿Por qué? Porque son iguales los electrones, los protones y el número atómico. Los tres son exactamente iguales. Ya, con esa información lo vamos a reemplazar aquí, ¿sí? Y eso ya la próxima clase lo vamos a ver. La número 5 queda pendiente, o mejor dicho, volviendo del receso. ¿Sí, muchachos? Volviendo del receso. ¿Sí? Entonces, entramos a las 11 de la mañana, ¿sí?